nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Mi nombre es Kathleen en México y es un gusto tenerlas aquí para compartir, para edificarnos. Es un espacio para ustedes. Me alegra mucho que estén acá. Vamos a darle la bienvenida a Vanessa. Vamos comenzando, Vanessa. Bienvenida, querida. Muy bien. Esta semana, los jueves y los sábados, estamos compartiendo historias de salvación. Esta semana estamos en el capítulo número 3, que se titula Viendo Doble. Eh, este capítulo, antes de empezar a compartir, yo quiero mencionarles que esta semana tuve la oportunidad, él me guió a conectarme en algunos compañerismos. No pude estar en todos presente por dinámicas familiares y horarios, pero realmente fue un tiempo de mucha edificación. El Señor habló muy bonito a través de muchas de ustedes que estuvieron compartiendo. Y les quiero mencionar esto porque al participar en los compañerismos y escucharlas y luego leer esta lección, pues mi amado siempre ha hecho como conexiones entre lecciones y también sabemos que muchas veces nos habla a través de lo que otras están viviendo, ¿verdad? Entonces, por esto quise mencionarlo, agradeciéndoles y también animándolas a todas ustedes que aprovechemos esta oportunidad que nos está brindando el ministerio ahora, que es algo muy, en lo personal, me está edificando muchísimo. Bueno, bellas, este capítulo lo pude, al leer la historia, pues si la resumimos un poco, pues se trata de la historia de la cuñada de Erin, donde ya habíamos leído que había comenzado con uno de sus sobrinos y luego con la enfermedad del hermano de Erin, y luego en esta historia nos habla de los hijos y de la esposa, en este caso la cuñada de Erin. Yo me quise, más bien, yo me detuve, el Señor me hizo detenerme y meditar en una palabra que fue no confrontar. Y empecé mencionándoles lo de los compañerismos, porque esto mismo nos hablaba mi querida Nelly en el compañerismo del día sábado. Ella nos compartía algo que Erin también nos anima, y es que el Señor le ha enseñado a no confrontar a nadie. Y entonces, en esta etapa de mi viaje, el Señor ha estado tratando con esta parte en mí, que muchas de nosotras hemos reconocido y aceptado que hemos sido de un espíritu tal vez fariseo o predicador, en donde queremos o hemos confrontado a nuestros seres queridos acerca de algo que nosotros consideramos que es incorrecto. Y la realidad es que todas sabemos por experiencia que pues no llevó a nada bueno, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí esta parte de la lección que decía no confrontar, y era como una repetición por lo que yo ya había escuchado de mi querida Nelly y luego volverlo a leer en la lección, pero lo que más llamó mi atención fue cuando él nos platica de que tenía estas llamadas con su hermano y ella lo animaba a decir, o sea, no la confrontes, no que le dijera no la confrontes, sino que le decía, ámala comprensivamente. Y entonces fue algo que el Señor tocó en mi corazón, el decir, cuando la carne quiere confrontar, porque es la carne la que quiere sacar la emoción, el sentimiento, el pensamiento, porque muchas veces lo que estamos sintiendo, como dijo nuestra querida Anastasia, es algo que estamos pensando. Y la carne quiere ir y confrontar y decirle a estas personas, pero lo bonito que me dejó esta lección fue el ¿por qué mejor no elegimos o por qué no eliges tú, Kathleen, en lugar de, cuando tienes tantas ganas de confrontar, elige amar comprensivamente? Y aquí va la segunda parte de esta enseñanza y compartir con otros compañerismos. En este caso ahora fue el de mi querida Lisa, el domingo. Ella nos explicaba, ella está llevando el curso de mentalidad de pobreza y nos decía el versículo, el Señor suplirá todas tus necesidades.
Y ella fue guiada a estudiar la palabra suplir. Y la palabra suplir decía tomar el lugar de. Entonces ella nos explicaba, el Señor viene a tomar ese lugar de esposo, de padre de tus hijos, de tu proveedor, de tus admirable consejero, tu seguridad, tu protección, de lo que sea que en este momento del viaje de cada una de nosotras estemos atravesando. Y entonces yo me quedé meditando en esto junto con la lección y yo decía, es que cuántas veces he querido yo tomar el lugar del Señor en lugar de permitir que el Señor sea quien viene y toma mi lugar. Y esto fue lo que a mí me dejó esta lección. Tal vez no tiene nada que ver con la historia de salvación que habla de cómo fue atraída, porque el esposo y los hijos fueron también traídos hacia acá, de cómo ella fue una epístola abierta para su familia y luego su familia poco a poco fue alcanzada. Pero en lo personal quise compartirles, de acuerdo a la etapa de mi viaje en la que me encuentro, como esta lección por medio de estas dos pequeñas palabras que fue confrontación y con lo que mi querida Lisa nos compartía de dejar de tomar el lugar de Dios y dejar que Él tome nuestro lugar. Y ahora que se conecta mi querida confianza, bienvenida. Recuerdo algo bien bonito que ella nos dijo la semana pasada cuando compartíamos y ella decía, es que el tiempo es del Señor, la salvación es del Señor, la gloria es del Señor. Entonces, esta lección me anima muchísimo a seguir el ejemplo de estas mujeres sabias, de que cuando la carne quiere confrontar, porque a veces, y lo hablo en personal, en la posición en la que me encuentro como madre, podría decir, yo soy su autoridad. En este caso, el hermano de Erin era la autoridad de la cuñada, pero aún así, como ella lo alentaba a ámala comprensivamente. Entonces, yo quiero cerrar con esto. La semana pasada, yo les decía que segundo de Crónicas número 20 me hablaba de no pelear estas batallas, ¿verdad? Todas las situaciones que suceden a mi alrededor con las personas que amo y que el Señor nos decía o me decía, no tienes que pelear esta batalla, esta batalla es del Señor. Y que también me decía, toma tu puesto. Y la semana pasada el Señor me decía, toma tu puesto en oración. Ora por esas personas que están en mi corazón, que deseo o anhelo que el Señor las abrace con su abrazo de amor y las traiga con esos lazos de amor hacia Él. Pero esta semana, toma tu puesto para mí fue el ama comprensivamente. Esta es la palabra que se quedó guardada en mi corazón. Esto es lo que el Señor está tratando ahora, en este momento de mi vida conmigo, y esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Voy a leer el chat para ver quién de ustedes quisiera participar. Ruth, querida, ¿tú quisieras participar, Bella? Sí, hola, buenos días a todas. Adelante, querida. No sé si me logran escuchar, me toca a veces quitar los audífonos porque si no, no puedo hablar. Y bueno, realmente es muy bonito. He tenido la oportunidad de compartir en varios de los compañerismos de esta semana. No leí completamente el capítulo, sí estuve escuchando ahora en mi oficina parte de la lección y quedé en esa parte en donde Erin habla de que el Señor le había inquietado en su corazón, en que cuando su cuñada lo reconociera a él como su único salvador, sería totalmente sana. Y quedé en esa parte y en cómo ella dice o mencionaba, si no estoy mal, de que no salió ningún vuelo más hacia donde normalmente ella iba ya a encontrarse con ellos y luego recibió la llamada de que su cuñada había sido sanada. Ahora que te escuchaba hablar, Kathleen, el Señor inquietó mi corazón y trajo a mi memoria, les quería compartir. Ayer cuando leía Proverbios, eh, 25, disculpen si demoro un poquito. Proverbios 25, 3
perdón, 25:20, fue uno de los versículos que ayer habló a mi corazón y decía, dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Y eso vino a mi memoria ahorita que te escuchaba hablar porque a veces sentimos o creemos, me ha pasado a mí, que el confrontando a nuestros seres queridos que no han tenido esa oportunidad de conocer todavía al Señor, aunque nosotros quisiéramos, a veces tenemos como esa humanidad de querer confrontar. Y hoy el Señor habla a nuestros corazones y nos dice y nos recuerda que no es con nuestras fuerzas, no es con violencia, sino con su espíritu. Es Él al que al final va a hacer la obra y creo que a veces en nuestra humanidad luchamos con eso. Me ha pasado, pues en mi caso, nací en un hogar cristiano desde pequeña y a veces yo me río porque le digo a mi amado, tantos años de mi vida que iba a la iglesia, pero jamás pensé que mi relación contigo realmente iba a iniciar en un viaje de restauración como este. Yo tengo 31 años, cumplo 32 años este año y yo le decía al Señor, en 31 años realmente jamás te conocí y jamás pensé que era de esta manera que iba a comenzar a tener una relación contigo. Y a pesar de que a veces esa humanidad viene y quisiera ver realmente en otros que también lo experimenten a él o a veces nos desaniman un poquito cuando vemos ciertas actitudes o acciones. Hoy siento que el Señor habla a mi corazón y me recuerda que no soy yo, es Él quien a su momento a hacer, va a tener ese encuentro con cada uno de ellos y que mi trabajo y mis armas son el rendirle esa parte de mi vida a Él, el rendirle a Él las personas a las que amo, por las que hoy oro, por el esposo terrenal y por aquellos de mi familia que tal vez no han tenido ese encuentro con Él, y en creer que Él es capaz de hacerlo, eh, no con confrontaciones, y realmente creo que hacemos más, aunque sea difícil, pero creo que Él hoy me invita a entender en mi corazón que hacemos más con nuestras oraciones y mostrando amor y no confrontando que lo que muchas palabras puedan decir. Muchas veces, por lo menos en mi viaje, sentía que el demostrar confianza era tener que hablar de aquellas cosas que él me había hablado o mostrado. Pero ha llegado un momento en mi viaje que me he dado cuenta de que no tiene que ver con exponer estas cosas, sino realmente en quién confía mi corazón. Y bueno, eso fue algo de lo que he sentido que él hoy pues ha inquietado en mi corazón y también lo que dice en 2 Corintios 2:3 que nosotros somos cartas abiertas y que realmente esa luz y ese amor que él poco a poco va despertando hacia nosotras. No es necesidad como de que nosotras te expongamos muchas veces públicamente, sino que Él muestra en nosotras esa gracia y algo cambia dentro de nosotras, pero no es que somos nosotras, sino que Él va irradiando su amor, su gozo, su paz. Así que eso fue lo que el Señor pues ha traído a mi corazón. Muchas gracias, querida Ruth, por compartirnos. Sí, algo de lo que mencionas era esta parte que me hablaba cuando me decía ama comprensivamente y me hacía recordar cómo fuimos atraídas también nosotras por medio de, como tú dices, nunca pensé que en medio de una crisis o de este viaje yo le iba a conocer verdaderamente, aunque tengo 31 años, eh, asistiendo a la iglesia o sabiendo de él como de oídas, como dice la palabra, ¿verdad? Pero que ahora sí lo hemos visto. Y es que cuando llegamos, yo meditaba en esto también con la lección cuando me hablaba de amar comprensivamente, y es, así nos amó. Dice la palabra que lo amamos porque nos amó primero y nos amó cuando aún éramos pecadores, nos acercamos a Él rotas, nos acercamos a Él siendo infieles y con una lista que puede ser interminable
de situaciones y de conductas. Y cómo fue ese recibimiento? Él no nos confrontó en manera de juicio ni de condena. Tal vez pudo traer convicción a nuestro corazón acerca de ciertas cosas que Él quiere refinar para nuestro bien, pero nunca ha sido una confrontación eh, con un dedo señalador, sino con amor. Entonces, esto es algo de lo que él también me recordó mientras te escuchaba, querida Ruth, de amar a aquellos. Dice que el amor cubre un sinfín de pecados. Entonces, no somos libres, no somos libres de caer. Y creo que cuando estamos del otro lado, la forma en que nos gustaría que a nosotros nos recibieran es con ese abrazo, con ese amor, con esa comprensión de, sé que tienes debilidades, sé que Dios está trabajando todavía en ti, sé que no quieres hacer lo que haces, como dice Pablo, ¿verdad? Pero terminamos haciéndolo porque al final hay una lucha espiritual entre nuestra carne y el espíritu. Entonces, esto me recordabas cuando te escuchaba, querida Ruth. Gracias por participar. Querida Sara, Sara, ¿tú quisieras compartirnos algo, querida? Adelante. Hola, Hola, adelante. buenas tardes a muchas y todavía aquí buenos días en Nicaragua. Eh, bueno, me gustó muchísimo esta historia de salvación porque a veces yo creo que, no es que creo, sino de que a veces subestimamos o creemos de que Dios no tiene tanto impacto en nuestra vida, ¿verdad? Cuando lo conocemos, que sentimos que nada más vemos cambios nosotros, ¿no? Pero nuestro entorno también lo ve. Esa fue una de las cosas que me llamó mucho la atención del testimonio en este caso, porque la cuñada la tenía pues al personaje, por así decirlo, a la persona que contaba el testimonio, la tenía como un símbolo de que Dios la escuchaba, ¿no? Como un símbolo de que tenía algo especial con Dios. Entonces, muchas veces nosotras como mujeres no nos damos cuenta o queremos no darnos cuenta del llamado que verdaderamente tenemos y el papel que tenemos dentro de nuestra familia. Se cumplió una vez más lo que dice la Biblia, que si uno cree, ¿verdad? Toda la casa será salva. Entonces creo que Dios ahí esa promesa en ese testimonio es tan palpable que muchas veces decimos la salvación es individual. Sí, de alguna forma sí es individual, pero nuestra actitud, ¿verdad? No solo ante los problemas, sino cuando Dios viene a nuestra vida, ¿verdad? Y toda la gloria de Dios entre nosotros, podemos transmitir que Dios mora y que Dios transforma y que Dios cambia y que Dios todo lo hace nuevo y las demás personas de manera automática, ¿verdad? Ven eso en nosotros. Entonces, yo digo, qué maravilloso el Señor que en su misericordia, ¿verdad? Con los hijos de Él y con las hijas, obviamente, de Él, este, ya no solo dice que es individual, sino que también la salvación puede ser compartida. Entonces, creo de que es un llamado el testimonio a no solo intimar de manera personal con el Señor, ¿verdad? Y hacerlo con toda la honestidad posible, sino que también el hecho de que le pidamos al Señor en nuestras oraciones que seamos reflejo de su Hijo Jesucristo. No para solo cambiar nosotras, sino que también nuestro entorno cambie, ¿no? Si nosotras no cambiamos, nada de nuestro entorno va a cambiar. Eso lo deja muy, muy claro Erin en su libro, ¿verdad? Y creo que muchas veces decimos, no le va a prestar atención a eso, es que él debería de ser distinto, y aún sabiendo lo que Dios nos manda. Entonces, esa parte, ¿verdad? Me gustó mucho del testimonio, darme cuenta de que la promesa de Dios
o sea, Dios la cumple, ¿verdad? Es como una, es como un toque de energía, ¿no? O sea, si yo ando mucha energía, ¿verdad? Y otra persona me toca, ¿verdad? Va a sentir ese choque. Entonces, así es, lo es de manera espiritual también. Me gustó mucho eso, me gustó mucho saber de que somos elegidas, ¿verdad? Por el Señor, todas las que estamos aquí en este grupo, sabiendo de que existe un Dios que sobre todo pronóstico malo, ¿verdad? Él tiene ese poder. Creo de que el diagnóstico de esta mujer fue tan drástico, ¿verdad? Médicamente, decir es imposible, y que Dios se haya manifestado, eso imposible lo volvió posible. Entonces también una vez más, ¿verdad? Cuando Jesús dijo de que todo lo que nosotros lo pidiéramos en fe, ¿verdad? Iba a ser posible. Entonces, una vez más con ese testimonio, miramos un enlace, ¿verdad? Que manifiesta la grandeza del Señor. Entonces, he estado pensando en ese testimonio y digo, a veces dudo de cosas tan pequeñas, a veces dudo de cosas tan simples. Y hay gente que está pasando peores cosas y tiene esa fe de que Dios va a hacer algo, pues. Y a veces yo viendo todo lo que el Señor se ha manifestado en mi vida, viendo todos sus milagros, viendo sus bendiciones, me cuesta creerle, ¿verdad? Entonces, donde me pregunto, donde le digo al Señor, Señor, por favor, no hagas que mi corazón dude, porque no quiero ser esa ola de la que habla Erin, no quiero ser esa persona inconstante que es aborrecida. Entonces, me encantó esa historia, me encantó todo lo que estas personas pasaron, porque una vez más Dios tiene propósitos en la vida de todas y cada una, y saber de que Dios se manifestó tan grandemente en el corazón duro de esta mujer fue increíble, fue increíble. Entonces me fascinó y de manera personal yo le pedí al Señor después de leer la lección, yo le decía, Señor, yo quiero ser como esa mujer que te ven a vos, ¿verdad? A través de mí. Yo quiero que la gente me diga a mí, y no por vanidad, sino por el hecho de ser instrumento del Señor, que digan, ella tiene una conexión especial con Dios. Ya, o sea, quiero ser eso, pero no en un sentido para lavar mi ego, sino en un sentido para ser instrumento del Señor y para poder llegar hacia otras personas. Entonces, creo que el testimonio está más que claro y el mensaje está más que claro, ¿verdad? Pero Dios nos habla a todas de maneras distintas en nuestro corazón y al menos pues esas cosas, esos pequeños detalles, ¿verdad? Dentro de la historia me cautivaron mucho y me llenaron de mucha alegría. Y eso sería todo. Muchas gracias, querida. Solo puedo alabar a mi amado esposo por escucharte y sembrar eso en el corazón de quien él ha elegido, ¿verdad? Esa no necesidad, sino ya es como que puedo decir que hasta como por placer de decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser útil para que ser un espejo en el que tú te reflejes y que no sea yo, sino seas tú a través de mí quien atraiga. Es esto mismo que yo les comentaba de Elisa, permitir al Señor que tome nuestro lugar. En la serie de Cómo estar bendecida, creo que fue en esta semana que leí ese versículo, no me acuerdo cuál es, pero que dice, el Señor está esperando que acudan a Él para que le pidan ayuda. Y me encanta escucharte porque es cuando el Señor va direccionando y va con cada una, con cada corazón, dirigiéndola hacia donde Él quiere llevarte, ¿sí? Hacia donde quiere que dirijas tus oraciones, hacia donde abre nuestro entendimiento, porque son cosas que pudimos haber escuchado en el pasado, que ya hemos leído en otras lecciones, que lo hemos escuchado de otras mujeres que comparten, pero hay algo que a mí me compartió Perlita una vez cuando en la primera lección del curso Él me sanó, ellos no lo tienen, abrió mis ojos de una manera impresionante y Perlita me comentaba, es que cuando ese entendimiento llega a tu mente, por así decirlo, pero cuando baja a tu corazón es cuando se vuelve real.
Y me encanta escucharte, Sara, qué bonito que el Señor te haya hablado de esta manera. Mientras te escuchaba, recordé una querida amiga, siendo ese testimonio de ese libro abierto. Yo no la conocía, era mi vecina, pero ella estaba pasando por un proceso de cáncer en muchas partes de su cuerpo y el Señor me guiaba a hablar con ella. Yo les he compartido que yo también pasé por un proceso de cáncer de mama y era como que el Señor me guiaba a compartir porque era algo que tal vez teníamos en común. Ella, su situación era muy diferente. Pero recuerdo que cuando por fin me atreví y fui a visitarla, yo llevaba unas cartitas, las tarjetitas 3x5 con los versículos que el Señor me había dado a mí para levantarme cuando el diagnóstico. Y yo iba queriéndoselo llevar y, y ese día salí de su casa animada yo en lugar de lo que yo iba a animarla a ella. Y nació una bellísima amistad. En sus últimos días, ella estuvo luchando igual unos 3 años, pero ella era un testimonio de fe y de fortaleza, como cualquier humano tenía sus momentos de tristeza, de miedo, porque los diagnósticos iban y venían. Pero al final, esto es lo que yo quiero compartirles y por eso el Señor me lo trajo a la memoria y fue algo que tú mencionaste, Sara, es que eh, en los últimos momentos que yo la fui a ver, ella estaba ya muy delicada, físicamente estaba muy débil y ella dijo, vamos a orar y porque Dios sigue siendo Dios, me acuerdo que mencionó eso. Y ya cuando tuve oportunidad de hablar con sus hijos, uno de sus hijos no había llegado todavía al Señor y recuerdo que él comentó algo que me dejó muy lleno mi corazón y es que él decía, eh, se ve la diferencia, o sea, de tener a Dios en tu vida y de no tenerlo. Yo quiero lo que mi mamá tuvo. Y para mí fue la declaración más hermosa. Además, yo sabía que mi amiga estaba en el cielo saltando y gozando de escuchar esas palabras. Y eso es como esa invitación que hoy con lo que nos comparte Sara es para todas, ¿verdad? Ser esos libros abiertos que para muchas personas ella pudo haber sido derrotada porque no venció la enfermedad, pero realmente venció muchísimas más cosas. Fue un testimonio y una epístola para la gente que la conocíamos, pero también para gente que no la conocía y yo creo que de eso es algo bien bonito. Y como dices tú, Sara, no es para mérito propio, no es para nosotros, sino es para ser ese espejo, como les digo, que refleje ese amor por el Señor y que lo vamos a ver en la siguiente lección, pero es que ellos quieran lo que hemos descubierto y ahora tenemos. Bueno, nos quedan unos minutitos más. Le voy a dar el paso a... Me falta Nelly. Nelly, querida, tú quisieras... Ah, tengo... a Nelly, querida, quisieras tú participar, Bella? Sí, bueno, me escuchan. Sí, claro, adelante, Bella. Ok, soy Nelly de la República Dominicana. Eh, Estudié la lección y he escuchado todos los testimonios que han dicho aquí. Realmente me gozo cómo ver cómo el Señor obra en nuestras vidas también, en nuestros seres queridos. Eh, a veces es un poco incómodo, quizás difícil, humanamente, claro el no confrontar. Hemos aprendido a no hacerlo. Realmente, eh, a mí de por sí, este es un principio que hay que cumplir.
pero yo en mi crianza fui, no sé exactamente si fue una mala crianza o algo, sino por algunas situaciones de mi casa, no me gusta a veces confrontar ni hacer ese tipo de cosas, pero al llegar al ministerio y ver que ese es un principio que debemos aplicar, me gozo más en mi naturaleza, en ese sentido. Cada vez que yo leo una lección de este libro, también me regocijo y me identifico en todas las lecciones al leerlo y ver cómo el Señor salvó a la cuñada de Erin, a pesar de todo, y de que quizás nosotros, como Erin pensó, o su hermano, de que el Señor va a tomar un camino que nosotros entendemos que está él haciendo para llegar a salvar a alguien, en este caso, y a veces vemos como que todo va para atrás. Nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿y qué pasó? ¿Pero fue aquello? No. Sin embargo, vemos cómo la enfermedad, las situaciones de la cuñada y el obedecer Erin, porque en una parte del libro, del capítulo, perdón, ella dice que ella viajaba y tenía como que quedarse en el aeropuerto para ir a la casa de ellos. Y eso la ayudó a poder estar con la cuñada y orar por ella. Lo que queremos o lo que entendemos en resumen con este capítulo es confirmar lo que ya se está diciendo, dejar que Dios obre en los corazones de nuestra familia y recordar también nosotras cómo nosotras hemos sido salvas. La mayoría no todas, venimos al Señor. Como dijo una ahorita, ella desde pequeña se crió en el Evangelio, pero ella dice que ahora está conociendo al Señor. Yo digo lo mismo, yo no me crié en el Evangelio, me convertí cuando tenía 16 años, aunque sí fui formada en la Iglesia Católica y eso fue creciendo. Pero debemos recordar cómo nosotros llegamos al Señor. Llegamos porque el Señor nos habló a nuestro corazón, nos dio una convicción de arrepentimiento. Entonces debemos es orar, entregárselo al Señor y pedir la ayuda del Señor de nosotros no confrontar, no acusar, no condenar, que a veces eso nos gusta hacer, no condenar a nadie, sí compartir en un momento dado, en una situación dada, porque muchas veces la gente se acerca a nosotros, nos pregunta, nos dicen cómo nosotros nos conducimos, hacemos sin ninguna vanagloria, y quieren tener lo que uno tiene. Entonces, ese es el momento de uno testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y está haciendo. Entonces, eso hace que esa persona comience a anhelar al Señor para cambiar. Así que nos vamos a seguir gozando en este compañerismo que cada día me gusta más, me encanta estar todos los días compartiendo y realmente oramos la una por las otras. Confíen en que esas oraciones siempre están ahí, pero también le insto a cada una siempre de buscarlo a Él, de apartar tiempo, aunque no sea mucho por el trabajo, por eso, pero siempre estar conectada al Señor, que eso es lo que nos va a dar siempre la victoria. Gracias. Gracias, mi querida Nelly, gracias, gracias por compartir. Me, me llega de nuevo su palabra a través de ti, esperar el momento, ¿verdad? Esas situaciones que él de antemano ha preparado para cada corazón, para saber el tiempo correcto en que esa tierrita del corazón está removida, está arada, está ya no endurecida. Y esperar el momento para que lo poquito o lo mucho que hemos avanzado en este viaje, cuando alguien se acerque, podamos entonces testificar. Con esto me quedo de tu mensaje. Muchísimas gracias, Bella, por compartirnos. Preciosa, se nos ha acabado el tiempo, nos queda un minuto. Eh, Les quiero agradecer a todas por estar aquí, gracias por participar, por venir a escuchar, a ser edificadas, a ser ministradas. Les aliento, igual que Nelly, a darse la oportunidad de conectarse a los demás compañerismos y pues espero verlas la próxima semana. Mañana está el compañerismo de Perlita, el sábado el de Nelly y el domingo el de nuestra querida Lisa para cerrar esta semana.
Entonces tengan todas un excelente día, sean muy bendecidas y les mando un gran abrazo. Muchas gracias a todas. Nos vemos. Nuevamente le doy la bienvenida a nuestra reunión de compañerismo de hoy sábado, de nuestro estudio Historia de Salvación. Hoy tenemos nuestra tercera semana con el título Viendo Doble. Mi nombre es Nelly, de la República Dominicana. Vamos a comenzar. Yo voy a comenzar de alguna manera dando un testimonio, porque realmente esta lección, creo que la pudimos leer y estudiar, nos habló muy al corazón. Yo comentaba durante la semana en el compañerismo creo que fue de Kathleen, que también se titula Si tenemos el mismo libro para estudiarlo, que al estudiar este capítulo viendo doble y leerlo y escucharlo, vemos cómo la escritora de este libro comparte la manera en que el Señor fue salvando a su familia. Y yo decía que por lo menos aquí en República Dominicana y en los años más que yo acepté al Señor, la gente le gustaba mucho confrontar a las personas. Y todavía quedan algunos que hacen ese tipo como de evangelismo, de tal manera en un confrontamiento que la otra persona se le encuentra muy incómoda. En este capítulo Viendo Doble me gustó porque al leerlo uno puede ver en el transcurso de la lectura cómo nosotros pensamos que el Señor va a utilizar o va a hacer de una manera y el Señor devuelve como todo para atrás, pensamos nosotros. Porque ella dice que al su hermano estar salvo y su sobrino, ella entendía por lógica que ella, su cuñada, iba a hacerlo, iba a conocer al Señor. Sin embargo, eso fue un proceso para que ella aceptara y reconociera al Señor como su Salvador, porque ella ya venía con unas creencias, la cuñada de la escritora, venía con una creencia, venía con unos fundamentos de la Iglesia Católica, y en el transcurso de cómo el Señor fue transformando su vida por medio de una enfermedad, por medio de cómo Erin, la escritora, podía, por medio de un viaje y también por otras ocasiones de que ella estaba con su cuñada, ella oraba por ella, pero sin confrontarla, sin tener que, de alguna manera, obligarla a aceptar al Señor. Entonces, viendo este capítulo y viendo la manera en que el Señor trabaja, debemos siempre confiar en los planes de Él. He dicho en otras ocasiones, y al leer este libro también viene a mi memoria, porque a veces el Señor hace milagros y hace cosas en la vida de nosotras, y lo damos como que no le tomamos en cuenta, como así eso es normal, así si yo me convertí de por sí, mi hijo tenía que convertirse. Sin embargo, no es así. Cada uno tenemos nuestro encuentro con el Señor, y si uno tuvo la dicha o el corazón para aceptarlo, a veces quien está alrededor de nosotros tiene su propia vivencia y su propio proceso. Así que yo le voy a dar parte a la que quiera comenzar testificando, ya sea de este libro, de este capítulo, o de alguna manera de lo que el Señor le ha hablado en el transcurso de los compañerismos. No sé quién podría comenzar con la primera confianza.
Hola Nelly, Janice, buenas tardes acá. Bueno, a mí personalmente esta lección y la anterior me ha hecho descansar mucho en el Señor, en el sentido de no apoderarme, el buscar la salvación para las personas amadas, porque a veces es uno como que en ese deseo de querer que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia busque del Señor, empieza a idear planes, empieza a hablarles de Dios, empieza como a sofocarles y a asfixiarles, y también a imponer el ir a la iglesia, y en lugar de atraerles al Señor, lo que estamos haciendo es crear un rechazo profundo hacia el Señor. Yo he visto muchas veces como personas que no se congregan dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si voy a estar como tal persona? Y eso duele muchísimo, porque en lugar de dar un buen testimonio al querer hablar de Dios, lo que estamos haciendo es que las personas se fijen en nosotros, pero que encuentren cada vez más detalles que no van acorde a lo que estamos predicando. A mí me encantó cómo también en esta lección ella descansa en el Señor, como ella es testigo de primero ver a su hermano y después de un tiempo ver que su cuñada también viene al Señor, y se ve que le tocó muy difícil, porque menciona en una parte de la lección que ella estaba saliendo de un cáncer de mama, y después le da esto del tumor que le causa esta doble visión, y en medio de todo ese proceso es como que el Señor le lleva a quebrantarse y a estar sensible a la voz del Señor, para que tanto su cuñada como su esposa al momento de orar, ella no sienta este rechazo, sino ella se sienta abierta a recibir lo que el Señor tenía para ella. Y esto, la verdad, para mí es un descanso, y confiar en esa promesa de que tenemos que creer, apropiarnos de esta promesa y solo creer. Nuestro deber es creer, y ya el Señor verá el momento en el que podamos hablarles, o en el que podamos darles un gesto que les conmueva para que pongan sus ojos en el Señor. Eso nada más. Gracias, Confianza, sí. Es verdad, nosotros todos, pero en este caso nosotras que somos las que estamos aquí, queremos muchas veces forzar y confrontar. Cuando la lección la leemos y es decir, el título es Viento Doble, y ella dice que su cuñada fue operada. Muchas veces oramos, Señor sana, Señor haz esto. Sin embargo, eso es lo que Él utiliza para que la persona sea quebrantada. Así como dijiste, Confianza, eh, el proceso que pasó la cuñada, el estar en esa condición, el tumor, luego la operación, luego quedar así, fue donde su corazón fue de alguna manera sensible a la voz del Señor, y también entiendo yo que ahí ella pudo reconocer que el único que la podía de alguna manera sanar era el Señor. Entonces, es doloroso a veces tener procesos, tener dificultades, ver a alguien también tener algunas decisiones equivocadas, vivir de alguna manera. Y nosotras, principalmente las madres y a veces las esposas, queremos como evitar el dolor, evitar los tropiezos, evitar que sufran. Pero como yo le he dicho en otras ocasiones, en el proceso que nosotras hemos tenido es que nos hemos acercado de verdad al Señor. Entonces, eh, eso es muchas veces la manera, muchas veces, no es algo que debe ser, es 100% digo yo, como a veces yo le oro al Señor. Yo le digo al Señor, recuerdo un proceso que estaba pasando mi hijo, y yo le decía al Señor, orando, claro que tú puedes ayudarlo a hablarle, salvarle, sin él tener que caer hondo en una situación. Pero si ese es el modo y la forma que tú quieres que él se salve, que para tú usarlo, para tú revelarte a él, pues solamente yo te pido que me dé paz, que me dé la fuerza, que me dé la sabiduría y me dé la dirección. Porque, vuelvo y repito, es a veces más fácil, o creemos que es más fácil el confrontar, el de decirle al amigo no haga esto,
esto, mira que tú te vas muchas veces para el infierno, que no, sino como dice la escritora. Y siempre alabo al Señor y no me canso de darle gracias a Dios por estar en este ministerio. Tengo varios años en él, pero todos los días aprendo, ¿no? Aprendo totalmente, dependo en su totalidad de los materiales, porque de donde debemos depender es del Señor y de su palabra, pero este ministerio y cada recurso que aquí hay es fundado por la palabra del Señor, por el Señor y por una vivencia directa que no solamente ya ha tenido o tuvo Erin o lo tiene, sino de cada una de nosotras, porque cada una de nosotras podemos testificar de lo fiel que ha sido el Señor, que a pesar de las dificultades, del dolor, de la amargura, nosotras podemos tener esperanza y podemos tener paz, que es lo más importante en nuestros corazones, y saber que siempre Él está en control. Así mismo, como dijo, confianza, dejar en las manos de Él la salvación de nuestros seres queridos, de todos, de nuestros amigos, pero no dejar solamente al Señor. Debemos no confrontar, pero sí orar, tener esa intimidad con el Señor, darle gracias porque sabemos que de alguna manera Él está obrando y trabajando en esos corazones, aunque nosotras no lo veamos físicamente, pero sabemos que esas oraciones que hacemos y también esos testimonios que damos, porque no es que vamos a, si la vivencia de nosotros y el hablar de lo grande y lo bueno que ha sido el Señor es más poderoso que confrontar, porque esas personas quieren tener y gozar de lo que nosotras en medio de cualquier dificultad podemos transmitir y decir. Así que vamos a proseguir. eh, Vamos a dejar a Yanese, perdón, si no quiere compartir, testificar. Está bien. Ahora fue que leí que estás de oyente. Está bien, no hay problema. Bueno, parece que no hay más damas que se van a poder conectar hoy, pero sí le quería seguir diciendo de que, o testificando, de que al seguir hablando, eh, recuerdo que cuando yo llegué al Señor, cuando tenía 16 años, le dije la semana pasada o antepasada que mi madre fue la primera que vino al Señor después de mí, pero yo tengo una hermana y luego tengo un hermano. Entonces mi hermana, la que me sigue a mí, ella vino al Señor como al año, pero el proceso de ella fue diferente al de mi madre. El de mi madre, cuando yo ya había aceptado al Señor, yo la invito a una campaña y ella, creo que fue esta misma noche que recibió al Señor. Sin embargo, mi hermana, fue un proceso más largo. El Señor trabajó en ella de otra manera. Entonces, cuando nosotras, cada una, podamos, no sé si la que están aquí presentes, pero podamos a veces hacer memoria de cómo el Señor trae a cada una de las personas. Lamentablemente, yo digo lamentablemente porque eso duele físicamente, muchas veces las personas deben caer enfermas o deben tener situaciones muy, muy, muy fuertes para reconocer al Señor. Pero también han habido personas que yo conozco de cerca que sí han tenido lucha, pero desde muy jóvenes se han consagrado al Señor, han permitido que el Señor sea que gobierne su vida. Yo conozco a alguien muy cercano a mí y esa persona testifica de que desde jovencito era servido al Señor, que ha tenido lucha, que ha tenido dificultades, sí,
pero él nunca, de alguna manera, tajantemente, nunca como que se ha apartado del Señor. Y él llora delante de la presencia de Dios, de ver la fidelidad que el Señor ha tenido para su vida, para su casa, para sus hijos, ya es una persona adulta, para sus nietos. Entonces, vamos a darle gracias al Señor porque realmente lo que tenemos es un regalo grande, es un regalo que al Señor Jesús le costó su vida, porque a veces decimos que la salvación es gratuita, pero de alguna manera no es gratuita porque alguien pagó por nosotras en la cruz del Calvario. Y también alguien escribió en uno de los chats que a veces pasamos muchas dificultades y necesidades y oramos y queremos victoria aquí en la tierra, queremos soluciones, pero lo más importante que el Señor quiere en nosotros y en nuestros seres queridos es la salvación. Por eso cuando de alguna manera estábamos o yo quería tener el compañerismo, yo elegí este material, Historia de Salvación, porque aparte de restauración, que es importante, restauración matrimonial, la restauración de relaciones, la salvación es lo primordial en la vida del ser humano, es la reconciliación con el Señor. Entonces, yo había leído estos materiales anteriormente y me habían impactado y me había identificado prácticamente en la mayoría de los capítulos por la manera en que el Señor trabajó en la familia de él, de la escritora. Eh, y yo cuando tuve la oportunidad de tenerlo compañerismo lo elegí porque realmente me gozo al leer estos testimonios. Me traen bonitos recuerdos y también me ayudan a recordar que el Señor es quien nos salva, que el Señor es quien obra en los corazones, que Él es que convence de pecado por medio del Espíritu Santo y que nosotras lo que tenemos es que modelar al Señor en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, de decidir. Que el sufrimiento muchas veces lo que nos trae, muchas veces no siempre lo que nos trae es el acercarnos al Señor. Si elegimos acercarnos a Él, si elegimos estar delante de Él. Y le puedo testificar también que el Señor da victoria, que Él siempre tiene la última palabra, que todo obra para bien a los que confiamos en el Señor. Y todas las que estamos aquí sabemos y nos hemos acercado a Él porque sabemos que eres que tiene la solución a nuestras vidas, pero la primera solución es la salvación de nuestras almas. Que todo lo que podemos pasar es una guerra, es una guerra espiritual por el alma de nuestros seres queridos, por nuestros esposos, padres de nuestros hijos, por nuestros hijos, a madre, hermanos, sobrinos. A veces vemos las cosas físicamente, el enojo, la ira, la contienda, pero todo es una guerra espiritual, es una lucha que las personas están teniendo y eso solamente lo sana, lo transforma el Señor. Si nadie más quiere o no puede participar o decir algo más, creo que vamos a terminar nuestro compañerismo de esta tarde por ahora. Le doy gracias a las que pudieron estar conectadas, a las que pudieron participar. Las bendigo en el nombre del Señor, la insto a seguir adelante, a seguir buscando al Señor, a seguir entregando todo a Él, sus cargas, sus miedos, sus angustias, su familia, sus hijos, siempre en oración, en su lugar de oración cerrada, decirle todo a Él. Tratar siempre de tener una alabanza o una gratitud en su corazón, que veamos lo que veamos, confiemos en el Señor, tengamos también el rostro
de que somos mujeres que descansamos en el Señor, porque a veces, muchas veces oramos, nos hincamos, nos paramos o alabamos al Señor, pero nuestro rostro refleja angustia, refleja preocupación. No es que no seamos humanas, no, no le digo eso, pero sí en la medida de lo posible saber y confiar y tener la certeza que el Señor está con nosotras, que su promesa se cumple, que Él nos dijo que iba a estar con nosotras hasta todos los días de nuestras vidas, hasta el fin, hasta el fin. Y que si descansamos en Él, Él siempre va a tener la última palabra. Eres nuestro consejero, nuestro pastor, nuestro sanador, eres todo, eres nuestro esposo y el padre que necesitan cada uno de los hijos, de los nietos y de todo. Gracias por estar, gracias por participar, las bendigo y las espero la próxima semana. Tengan una semana bendecida y compartan y entren a los demás compañerismo. Gracias, Dios les bendiga.